Bueno, las preguntas de hoy. Vamos a ver. La primera. En el método Hoover se utiliza el sistema de casas Koch y en el resto se utiliza el sistema de casas Placidus. Y eso hace que algún planeta o el nodo cambie de casa. Por ejemplo, nodo norte en 3 en el método Hoover y en el resto en casa 2. Y la interpretación es muy diferente. ¿Cuál sería lo correcto? Puede ser que se tenga un poco de los dos, aunque uno con observación e interiorización puede ver qué es más correcto, pero sí confunde un poco y hace dudar. Tienes toda la razón, ¿vale? Quien hace la pregunta tiene toda la razón porque la mayoría de los sistemas astrológicos, los que hay hoy día en auge, que se usan, la mayoría son casi iguales. Hay diferencias en la interpretación, pero a la hora de calcular el gráfico suelen ser prácticamente iguales. Tampoco es cierto lo que dices de que el sistema Hoover usa las casas Koch y el resto usa el sistema Placidus. Bueno, no es del todo cierto porque hay unos cuantos sistemas más, desde el sistema de casas iguales y el sistema de regiomontanus, etcétera. Hay varias maneras de calcular las casas que dan pequeñas diferencias. Bueno, la más diferente es la de las casas iguales. Bueno, este sistema creo que hoy día no lo utiliza nadie, pero se usó en un determinado tiempo. Aún así, sí, tiene razón en que la mayoría usa el sistema Placidus. Yo concretamente, cuando empecé, me enseñaron el sistema Placidus y durante más de 14 años es el que usé. Y incluso me resistí al principio al conocer el método Hoover porque de repente, de usar un sistema de casas, pasar a otro que tampoco que sea tan diferente, pero sí que hay pequeños grados de diferencia, unos cuantos grados puede haber en alguna de las casas y eso, uf, como bien dices, puede causar confusión y a ver cómo lo interpretas, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que haces es muy pertinente y creo que es importante que los que entendáis de astrología o estáis estudiando astrología lo sepáis. Vamos a ver. Mm, a mí me gustó, digamos, el Bruno Huber como profesor de astrología y lo que explicó, su método, porque él decía, y luego fui comprobando que era cierto, que no se había casado con nada, ni con nadie. No es que él dijera, pues me cae bien el método Koch y lo voy a usar, que es lo que han hecho la mayoría de astrólogos. Cada uno ha cogido el que le ha gustado o el que le ha transmitido su maestro. A mí me transmitieron el de Placidus y seguía usando el de Placidus. Ni me planteé. Bueno, sí, estudié los otros, los vi, etcétera, pero no sé, no tenía, no se me ocurría el probarlos, excepto el de casas iguales y me llevé un chasco y lo dejé. Vale, entonces, él dijo que no es que le gustara una cosa u otra, y no solo con lo de las casas, sino con todos los cambios que ha introducido en el sistema astrológico que él usa y enseña, bueno, usaba y nos ha transmitido, pues, sino que él lo ha comprobado empíricamente. Él, por su manera de ser de séptimo rayo, los que sabéis de rayos, era muy ordenado, muy clasificador y se dio cuenta, y ahí yo sí también lo había visto, pero no sabía qué hacer. Él, en cambio, puso manos a la obra de que la astrología estaba llena de paja. Mucha paja, muchas tonterías, muchas cosas inútiles, muchas cosas que lo único que añadían era ruido, ruido ambiental, para que nos entendamos. Y entonces decidió ir probando empíricamente, con cientos de cartas, con una paciencia infinita, probó, por lo que dice, y me lo creo, o decía, miles de cartas. Y fue comprobando lo que realmente se notaba. Cuidado, lo que realmente se notaba. No lo que es cierto o no, cuidado. Lo digo porque, por poner un ejemplo, los semisextiles es un aspecto muy corto, ¿vale? Y es muy débil, tan débil que la mayoría de las veces no se nota. Si le das un orbe un poco amplio, la gente no lo nota.
a la que esté muy separado, no lo nota. Él vio que si el orbe estaba muy ajustado, sí se notaba. En cambio, sus efectos en la psicología de esa persona. Pero en cambio, si era solo un grado más, ya no se notaba. Esto lo hizo con los orbes y los redujo bastante. Son muy diferentes los orbes de Hoover de los normales o tradicionales. Yo me acuerdo que era jauja, el sistema que usaba yo, que me transmitieron, porque todo era amplio, todo era muchos grados de orbe, daba igual. En cambio, el Hoover, ¡buah! Te puede quedar un orbe de un grado como máximo en los planetas espirituales, por ejemplo, etcétera. Y también lo hizo con una serie de cosas. Y una de ellas fue los métodos de casas, de cálculo de casas. Según él comprobó varios. No recuerdo que explicara cuáles, pero evidentemente el Placidus y el Koch sí los estudió. Y él llegó a la conclusión de que para lo que él quería que la carta le explicara, fijaos lo que digo. Para lo que él quería que la carta explicara, es para lo que servía, para lo que él quería que sirviera, el método mejor y más exacto era el método de Koch. El de Placidus parece ser que era mejor para predicción. Cuidado, predicción. Para la predicción, para usar los métodos de predicción que había, parece ser que era algo mejor el Placidus. Pero para la interpretación psicológica y o espiritual que usa y busca el método Hoover, era más exacto, más profundo y más exacto el método Koch. Y por lo tanto, después de muchas búsquedas y investigaciones, adoptó el Koch. Esa es su explicación. Yo solo puedo transmitir lo que él me dijo a mí, bueno, su hijo, porque yo a él, con él no pude aprender directamente. Ya estaba, se había ido. Pero bueno, da igual, es la escuela Hoover la que me lo transmitió. Y bueno, me parece lógico, creo que es lógico lo que él explica. No es que haya uno correcto, un método correcto y otro incorrecto. Bueno, habrá alguno incorrecto, no digo que no, pero en general la palabra no es correcto o incorrecto, sino útil para lo que quieres o no. Entonces, según Bruno Hoover y su hijo, el sistema Koch es el más útil para interpretar con el método Hoover. Ah, y ahí hay que tenerlo en cuenta. Si tú coges una carta calculada con método Placidus, que es la que normalmente te salen en las páginas web cuando preguntas y pides tu carta, ¿no? Si no dices específicamente que sea el método Hoover, y algunos dicen que sí, pero se saltan cosas, pero bueno, si no dices eso específicamente, te saldrá siempre por el método Placidus. Y entonces, puedes interpretar esa carta con los delineamientos de los astrólogos tradicionales que usan ese método. Sí, pero no uses las interpretaciones del método Hoover, porque no van a funcionar o van a fallar en algunas cosas. Y al revés, nunca interpretes una carta, si usas el método Hoover, sin que sea calculada con ese método, porque te vas a llevar más de un chasco. Hay, como bien dices, planetas que están en una casa o en otra. En este caso, el nodo es, como comentas, el nodo en la 3 o en la 2 es, es que es de cajón, es una de las cosas más importantes de la carta, al menos para mí es lo más importante realmente. Y interpretar que alguien tiene como misión de vida venir a aprender lo que representa la casa 3 o la casa 2 es muy, muy, muy diferente. Hablar de la figura de aspectos, por ejemplo, como los orbes son diferentes, las líneas que salen en el interior del gráfico también son muy diferentes. Casi siempre hay bastantes menos con el método Hoover. Por eso, porque es más restrictivo. Con los otros métodos hay más líneas, pero es que además hay algunas líneas que en el método Hoover no tienen que estar porque provocan confusión, como son los aspectos a las casas, a la casa uno el ascendente, aspectos al ascendente, o aspectos el medio cielo. Tampoco tiene que estar Quirón, ni el parte de la fortuna, ni muchas otras cosas. Con lo cual, hay muchos problemas si intentas interpretar una carta
no Hoover con el método Hoover y al revés. Entonces, simplemente decide qué quieres hacer. Si quieres interpretar con el método Hoover, pues busca el cálculo Hoover. En cuanto a esto del... Cuando es bueno, no, con el nodo y con cualquier planeta que esté en la frontera de casa, el Hoover añade una cosa, y es que un planeta que está, como aquí comentabas, el nodo en este caso, que está en la casa 2 o en la 3 según el otro método, eso significa que está a finales de la casa 2, ¿vale? Espérate, sí, exacto. En el método Plácidos estarán a finales de la casa 2 y en cambio en el método Hoover ya está en la 3. Para el método Hoover daría igual. Si está a final de la casa 2, a final de cualquier casa, ¿vale? Se interpreta, final se refiere 1 o 2 grados antes de la cúspide, ya se interpreta como si estuviera en esa casa. O sea que el Hoover, aunque viera que está el nodo en la casa 2, pero a 29 grados de la casa, o sea, final, 1 grado antes, por ejemplo, lo interpretaría en la casa 3. ¿Vale? Entonces ahí tampoco ya no es tanto problema. Lo mismo pasa con planetas, que a veces en un sistema está eso, 1 grado o 2 antes, y en el otro, en el Hoover, está dentro. O al revés, daría igual. Si es 1 o 2 grados la diferencia, con el Hoover se interpreta siempre en esa casa. Hay más cosas así diferentes con el método Hoover, ¿vale? Pero lo que sí puedo decirte que yo he comprobado y sigo usando desde hace más de 20 años, ya ni me acuerdo cuánto hace, a veces digo 20, a veces 30, no sé, un montón de años, desde que descubrí el Hoover, lo aprendí y mm, me conquistó, sinceramente. Y desde entonces es que no uso ningún otro, no quiero investigar en otros porque ya me da respuestas. Y bueno, de hecho, todos los que sois alumnos míos y habéis recibido una interpretación mía lo habréis visto. Se afina muy bien y no porque sí. Vale, no es que esta persona, pues como tiene tanta práctica, afina mucho y da igual el sistema que use. No. El método Hoover permite que casi cualquiera con un poco de conocimiento encuentre sobre todo la interpretación psicológica, esotérica y espiritual. Eso sí, ahora, si se trata de predecir el futuro, olvidaos, porque el método Hoover ya te dice de entrada que eso no es bueno, ni correcto, ni útil, ni sirve de nada. ¿Vale? Te da unos delineamientos para tener una idea, sí, de lo que puede ir ocurriendo, pero no en plan predicción. Bueno, como veis, me enrollo como una persiana.